Leo conmigo, Gracie y Alejandro Sanz, que nos sirve como excusa para iniciar esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, donde le llevamos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto, a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde esta ciudad para el resto del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y hoy el portal informativo Armando Info sigue mostrando las tramas, trazas y personajes de la corrupción en Venezuela. Hoy lo hace con un título: Los dineros negros desde Andorra se lavan en el Caribe. Dice la publicación Armando Info que un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Petróleos de Venezuela a través de la banca privada de Andorra hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe, más BIP, un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del ex viceministro Javier Alvarado, su pareja Ceciré Casanova y un tercer y misterioso socio, José Luis Zavala. Desde una empresa de en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero. Aunque en la parte venezolana, más de 2.000 millones de dólares sustraídos por la estatal Petróleos de Venezuela. Del caso del lavado de dinero a través de la banca privada de Andorra, uno de los tantos casos de corrupción que en los cuales el nombre de PDVSA sale en primera línea. Este caso, a pesar de que no muestre mayores avances en la justicia del pequeño principado, esto no quiere decir que hayan dejado de aparecer nuevos indicios y pistas al respecto. Una pregunta clave y que permanece sin resolver es el destino de muchos de esos fondos masivos, pero ahora algunos documentos incluidos en el proyecto OpenLux, la base de datos de 3,3 millones de entradas de registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París y que coordinó el proyecto de reportería de corrupción y crimen organizado, arrojan luz para una respuesta posible, aunque solo sea parcial. Los documentos muestran que el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano, división del Ministerio de Petróleo y Energía, y el vicepresidente de Baribén, la filial de PDVSA a cargo de sus compras en el exterior, Javier Alvarado Ochoa, y su pareja, Ceciré Carolina Casanova Rangel, invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe, incluyendo la compra de un hotel 5 estrellas en la ciudad costera colombiana de Cartagena y 3 villas en un exclusivo resort en República Dominicana. El tercer protagonista de esta operación es un misterioso intermediario, también venezolano, de nombre José Luis Zavala. Vean ustedes cómo va la corrupción, cómo siguen apareciendo nombres y personajes y cómo uno no logra dimensionar el robo que se le hizo a Venezuela, la expoliación que se le hizo a Venezuela. Nada más estos tres se cogieron 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. O sea, esa cifra pareciera no caber en la calculadora, pero eso es apenas una minúscula porción de la corrupción que se ha vivido en Venezuela durante el régimen chavista. Y en otro orden noticioso, Colombia denunció que Iván Márquez dirige las operaciones del narcotráfico desde Venezuela, pues el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia, ha denunciado que el cabecilla de las disidencias armadas llamada Segunda Marquetalia, Iván Márquez, dirige esas operaciones de narcotráfico desde Venezuela bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro. En un video que ha sido publicado a través de las diferentes redes sociales, Vargas aseguró que Márquez se ha reunido con Venezuela con miembros de carteles mexicanos. Vargas recordó que Márquez posee 5 circulares rojas
de la Interpol. Además señaló que Colombia ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos y Estados Unidos 10 millones de dólares por la información sobre su paradero. Por información exacta que poseemos, pues se sabe que se está ubicado en Venezuela, protegido por delincuentes de la segunda narcotalia, en constante comunicación con otro sujeto Romaña y recibiendo a carteles mexicanos dedicados al narcotráfico hacia Centroamérica, África y Europa desde Venezuela. Esto es lo que ha venido señalando el director de la Policía Nacional de Colombia. Y sobre esto, pues el presidente Iván Duque ha señalado en Twitter que el narcoterrorista alias Iván Márquez, protegido por la dictadura de Maduro, le expresó que a la paz completa que hace referencia, pues se llegará capturando o dando de baja a miserables como él, no dándoles concesiones. Son las palabras que ha dicho el presidente Iván Duque, de las cuales pues recibió estas palabras de Márquez. Bueno, ¿y qué es lo que se sabe del apoyo de Nicolás Maduro a todas estas organizaciones, que ha sido tan evidente, tan directo, y no solamente va en lo económico, va también en la protección, en la seguridad, en acciones de inteligencia que permiten abortar cualquier intento que pueda afectar la seguridad de estos líderes guerrilleros en Venezuela? Esta situación ha sido denunciada a nivel internacional varias veces y en pocas oportunidades pues se ha actuado en tal sentido para presionar a Venezuela a que entregue a estas personas que han causado tanto daño en Colombia como en Latinoamérica. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y por supuesto a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Ya con las noticias de La Guajira y otros departamentos. Cumplir con la entrega de dotación laboral le solicitan empleados al alcalde Mohamed Dasuki en Maicao. En racha de accidentes de tránsito, 8 fueron las personas lesionadas gravemente en Fonseca. Administración Distrital de La Guajira evita transmisión del dengue. Dolorosas historias que dejó el conflicto en la subregión del Dique. La Comisión de la Verdad realizó durante 2 días un recorrido por el canal del Dique con el fin de propiciar un acercamiento entre víctimas del conflicto armado en Colombia y los ex paramilitares. Culminan campañas pedagógicas en localidades de Cartagena de India. Cartagena y Barranquilla son las únicas con desempleo a un dígito en el Caribe. Ministerio del Transporte avanza en la actualización de política portuaria. La meta del gobierno es presentar ante el COMPES en el primer trimestre del año próximo la política portuaria que tendrá en cuenta los cambios que ha vivido el mundo y el sector en el Caribe colombiano. Fondo de Adaptación entregó casas nuevas en María la Baja, en el departamento de Bolívar. A un paso de ser ley está la reforma a las juntas de acción comunal del país. El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que esa modificación era una deuda histórica con las juntas de acción comunal. Gustavo Petro justifica sus alianzas con dirigentes políticos cuestionados. Gobierno no decretará ley seca para las elecciones de este domingo. Polémica en el Valle. Infractores arrojan escombros en la margen izquierda del río Guatapurí. Una nueva problemática tiene inminente riesgo el afluente más importante de Valledupar. Preocupación por poda de árboles y árboles cañaguates a la afuera de Valledupar. Ya hay argumentos que complicarán la fijación del salario mínimo en Colombia. Departamento del Cesar se encuentra sin control fiscal. Plata para Natalia Linares en Panamericanos Junior. Cayó con municiones de fusil en el sur del Cesar. El hombre quedó al descubierto al ser sometido a una requisa en un puesto de control. Concejal de Bolívar fue capturado con droga en el Cesar. El hombre se movilizaba en inmediaciones de la vía que comunica el sector de la Lizama, Santander, con el municipio de San Alberto. Primicia, listo convenio para construir la segunda fase de la Universidad Nacional Sede La Paz. Jurisdicción Especial de Paz recibió informes sobre abusos sexuales en el Cesar durante el conflicto. En la unidad de víctimas, quienes declaran son 70% de mujeres y que la violencia sexual que se ha declarado a nivel de Justicia y Paz
no alcanza ni siquiera el 1% del total de las denuncias. Barrios de Valledupar también estarán sin energía jueves y viernes de esta semana, comienzo de diciembre. José Atuesta, Alberto Ariño y Mateo Torres serán los homenajeados del Festival de Voces y Canciones Años Dorados. El evento se realizará los días 4 y 5 de diciembre en el Centro Unicentro de Valledupar. A través del Festival de Cine hecho con celulares, el cineasta vallenato: en mi meta es que el Caribe colombiano sea un Hollywood, organizador de Tengo Films Festival, y busca mostrar las historias de la región y los nuevos talentos de la industria cinematográfica. Aprueban audiencia pública por vía Valledupar La Paz. Algunos actores sociales habían anunciado el retiro de recursos a este proyecto por parte del gobierno nacional. Caribe Sur, Córdoba, tema del día, no reportó fallecidos de COVID, solamente 9 son los nuevos contagios. Según Fajardo, Carlos Felipe Córdoba no es un contralor, sino una ficha política. Sin comenzar diciembre, Montería ya reporta el primer quemado con pólvora. En los próximos días se inicia la construcción de la casa refugio para mujeres violentadas. 16.000 millones de pesos aporta la gobernación para pavimentos urbanos en Montería. 2 colombianas ganan premio al mejor libro de recetas del mundo. Asamblea de La Guajira reconoció a los 10 mejores estudiantes IRFEX. En ceremonia especial y en el marco de la clausura de las sesiones ordinarias, la Asamblea de La Guajira entregó reconocimiento a los 10 mejores estudiantes que lograron así el mayor puntuaje en las pruebas ICFEX Saber 11 2021. El diputado Michael Castillo Ariza fue proponente de la iniciativa como un estímulo para ese grupo de estudiantes que seguirán en su carrera profesional, que continuarán formándose para servirle a su departamento. El reconocimiento tiene como objetivo resaltar el desempeño individual que se evidencia en las calificaciones de acuerdo con los estándares básicos de competencia definidos por el Ministerio de Educación Nacional. El mayor puntuaje lo logró el estudiante Nicolás Valencia Mulato con 442 puntos sobre 500 en representación de la ciudad de Riohacha. Le siguen Andrés Leonardo Manrique Hernández de 403 de la institución educativa de Maicao. Alexander Valderrama Bustamante obtuvo 398 del distrito de Riohacha. Juan Diego Llorente 393 puntos. Y del Instituto Cerro Mar de la capital de La Guajira, Sharon Juliana López Fernández con 390 de Riohacha. Y Luis Fernanda Ibarra también de la misma ciudad. Javier Alberto Rueda Sánchez logró 388 de Villanueva. Resaltaron que son muchos los puntuajes sobre los 300 en el departamento que coloca a La Guajira a nivel nacional con una mirada diferente alrededor de lo que significa en la medición de la calidad. Todos son unos ganadores de parte del gobierno departamental. Reciban de nosotros este mensaje para que sigan ustedes esforzándose, para que sigan creyendo que sí es posible, para que sigan estudiando con amor, con pasión y con entrega. En otro orden de ideas, embajador de Dinamarca en Colombia visita el departamento de La Guajira. Erin Hoeks, el embajador de Dinamarca en Colombia, inició una visita oficial de 3 días al departamento de La Guajira. El objetivo será entablar un diálogo con las autoridades locales, comunidades, el sector empresarial y las organizaciones internacionales que trabajan en esta región del país. Esta es la primera vez que el señor Erin Hoeks visita el departamento, a quien en oportunidades previas ha podido reunirse con representantes de la región Guajira. Lo dijo claro: estoy contento de finalmente poder hacer esta visita a La Guajira para conocer de primera mano la región y entender los desafíos a los que se enfrentan las comunidades locales. Las ONG danesas están liderando proyectos para refugiados y pueblos indígenas y el sector privado de mi país ve con mucho potencial en el desarrollo de energías verdes. Estamos enfocados en promover un desarrollo sostenible, respetuoso y consciente con el medio ambiente, las personas y las tradiciones, expresó el embajador Hoy. El primer día del embajador se reunirá con el gobernador de La Guajira y el alcalde de Riohacha para conocer la situación real del departamento. También aprovechará su cercanía a la Alta Guajira para encontrarse con Jacqueline Epiayú, lideresa social y representante de la organización Fuerza de Mujeres Guayú, que desde febrero del 2021 hace parte de la campaña de la Unión Europea Defendamos la Vida.
El segundo día hará una visita al Parque Eólico Guajira 1 que contará con turbina de Vista, multinacional danesa, y será el primer megaproyecto de energías renovables en Colombia. Dinamarca quiere respaldar a Colombia en su transición energética y sabemos que el departamento de La Guajira, por sus recursos eólicos, es el punto de partida para que el país dé un gran salto hacia el futuro más sostenible con menos emisiones de carbono, aseguró el embajador Hoy. Señores, nos despedimos por el momento, retornando a los estudios Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Y la líder política de 20 Venezuela, María Corina Machado, anunció que dio positivo para COVID-19. La coordinadora de 20 Venezuela anunció hoy que dio positivo para el COVID. Queridos amigos, les cuento que he dado positivo en una prueba de COVID-19 que me hice esta mañana, indicó la líder del Movimiento 20 Venezuela. En este sentido, aseguró que ya está tomando las previsiones de seguridad necesarias. Como mensaje final, cuídense mucho. Fue el mensaje que envió a los venezolanos a través de su cuenta de Twitter, María Corina Machado. Así que una nueva dirigente política y dirigente social que se encuentra afectada por esta enfermedad. Y en otro orden, los familiares amenazan con enterrar a difunto en su casa por no tener dinero, y esto es en el estado Zulia. Pues Manrique Amaya, de 48 años, murió el día viernes 26 de noviembre en medio de una redada que hicieron funcionarios de la Guardia Nacional en el barrio Altos de Milagros Norte, el Maracaibo, en el estado de Zulia. Su cuerpo ya está en un estado totalmente de descomposición y sus familiares pues no tienen recursos económicos para enterrarlo. Ante esta situación, Amaya cumplió al día de hoy, 1 de diciembre, 6 días de fallecido. El cuerpo reposa en su casa. Los familiares acudieron a la alcaldía Maracaibo para solicitar la ayuda que ofrece la institución, en estos casos con fosas comunes en el cementerio de San Sebastián, pero no hubo ninguna respuesta, no encontraron ninguna respuesta. Lo único que dijeron es que estaba todo totalmente paralizado por el cambio de gobierno y que no pueden hacer nada, tienen que esperar. Por eso pues ellos tomaron la alternativa de realizar un hueco frente a su casa para poder enterrar a su familiar. Y es lamentable esa situación, porque no es la primera vez que ocurre en el Zulia. En los patios de varias casas hay entierros particulares, entierros de familiares, que por los altos costos que tiene cualquier actividad fúnebre en Venezuela, ellos han decidido pues enterrar a su familiar cerca. Y esto, aunque está prohibido por la ley y tiene características de inseguridad sanitaria, se sigue aplicando en Venezuela por una sencilla razón: la gente no tiene dinero, no tiene recursos. Y es la única alternativa porque se presentan todavía más contagios al tener un cuerpo totalmente en descomposición. Claro, es una situación de verdad bastante difícil y dolorosa para los familiares y para también el resto de la ciudadanía. Y Alemania promete facilitar sus leyes migratorias. Pues entre las promesas hechas en el acuerdo de coalición de nuevo gobierno tripartito de Alemania, de las 178 páginas anunciadas por el Partido Socialdemócrata, los Verdes y los partidos demócratas liberal, figura una revisión radical de esas leyes de ciudadanía y de migración alemana. Queremos un nuevo comienzo en la migración y políticas de integración como corresponde en un país totalmente moderno en temas de migración. Esto es lo que se viene mostrando en este texto. Concretamente, el acuerdo promete la doble ciudadanía a los inmigrantes de Alemania, lo cual pues generalmente va a permitir esto a toda la migrante que está llegando a esta ciudad. Bueno, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos por el gobierno Guaidó. Maduro. Es la palabra de Carlos Vecchio, quien reiteró su saludo al presidente Joe Biden y su agradecimiento por esta invitación. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. El tema... Siempre Venezuela, y traerle recuerdos a Nancy Pacheco.
meses de la suspensión del programa de procura de órganos en Venezuela. Las niñas, niños, adolescentes y adultos siguen a la espera de una respuesta de Fundavene, ente rector que depende del Ministerio de Salud y que debería activar este programa de procura de órganos que ha sido el causante de varios fallecimientos de niños en el Hospital J.M. de los Ríos durante este año. Así que hay que recordarles a las autoridades oficiales que ya han pasado 4 años y 7 meses desde que ese programa fue suspendido. Y en otro orden, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, fijó una posición acerca de los incumplimientos socioeconómicos de la Convención Colectiva Única de los Universitarios. El régimen de Nicolás Maduro debería ser juzgado también internacionalmente por los recurrentes incumplimientos en el material y en la materia laboral con los venezolanos, es lo que ha venido destacando. También agregó que se destrozan así los derechos humanos vinculados a la vida, a la dignidad de la misma, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la vestimenta, a la recreación y además a otras actividades. También el dirigente gremial ha venido explicando que en agosto se aprobaron entre ellos los del régimen criminal, una convención colectiva única que debería atender todas las necesidades socioeconómicas y hasta el momento no se ha cumplido nada. También aseguró que no se cumplió con lo establecido en materia de salud, de protección tanto para los profesores como universitarios, ni en el caso de los sueldos. Esto pues es lamentable, pasan los trimestres y no se soluciona absolutamente nada. Bueno, y también en el tema educativo, la educación sin tecnología, es el informe que ha preparado Fundarredes para evaluar que durante el año 2020-2021, el año escolar, se desarrolló en su totalidad un proceso de enseñanza en línea sin que se diera un acompañamiento para verificar los alcances y medición de aprendizajes significativos. Los estudiantes que habitan en las zonas rurales presentaron graves dificultades en el año escolar anterior para cumplir con sus obligaciones académicas y se registró una ausencia total de políticas educativas para ayudar a estos estudiantes. El Ministerio de Educación no presentó un plan de enseñanza a distancia para que los docentes lo aplicaran a los estudiantes, lo que trajo consigo un desorden e improvisación académica en todos los niveles educativos. Durante el año escolar 2021 se desarrolló en su totalidad un proceso de enseñanza en línea sin que se diera acompañamiento. Según la consulta educativa de Fundarredes, el sistema no superó el 25% de los contenidos planificados y no hubo mejoras en los aprendizajes significativos, dejando así vacíos de conocimientos básicos en los estudiantes. Docentes, estudiantes y representantes han manifestado que durante el año escolar 2021 hubo poca asertividad en la comunicación debido a la falta de conectividad y al desconocimiento de las herramientas que le permitan obtener avances significativos. Yo me pregunto si yo puedo comparar un estudiante de 6º grado de Venezuela con un estudiante de 6º grado de otro país y ver las deficiencias evidentes que hay en la educación venezolana debido fundamentalmente no a la falta de espíritu de los docentes, sino a la falta de los recursos necesarios para que se pueda aplicar la docencia a distancia como se pretendió hacer durante el año escolar pasado y se pretende hacer durante este año escolar. Y la motivación además económica, porque sin un recurso económico, un docente por mucho espíritu de colaboración, por ese amor que tiene a su vocación, tampoco lo va a hacer. Bueno, para que ustedes vean cómo está la situación del docente en Venezuela, el docente promedio en Venezuela, se ha constituido un banco de zapatos. Esto es increíble. Esto luciría como algo, un invento, pero la verdad verdadera es que hay un banco de zapatos para que los docentes que tienen, carecen de zapatos, puedan procurarse unos en la medida que es como una especie de dignificación de su trabajo. No es posible que los sueldos no alcancen ni siquiera para cambiar de zapatos anualmente. Y en otro orden noticioso, Plasencia responde a Borrell, lo que le ayudaría a Venezuela sería la eliminación de las sanciones. Esto es lo que viene pronunciando el canciller del gobierno Nicolás Maduro, Félix Plasencia, que le dijo
acerca de esas suspensiones, de esas sanciones económicas que sí serían la ayuda específica para Venezuela. Ello en respuesta al artículo del alto representante de la Unión Europea de la Política Exterior, Josep Borrell, quien ha señalado que la misión de observación electoral del 21 de noviembre contribuiría a una solución para esta crisis venezolana. Borrell, quien escribió en su blog Una Ventana al Mundo, que confiaba en que la misión de observación electoral de la Unión Europea que habían enviado a Venezuela ayudara a esa solución política en el país. A la declaración, Plasencia respondió a Borrell señalando la mejor manera de contribuir con Venezuela es dejar sin efecto las medidas coercitivas unilaterales por tanto daño que le hacen al país. Bueno, pero ya va, es que Plasencia se olvida. Para Plasencia y para el chavismo en general, el país empezó el día de Venezuela inició, el ciclo chavista en Venezuela inició el día que se decretaron las sanciones. Y no, debemos recordar que estos corruptos robaron más de 350 mil millones de dólares antes de las sanciones y siguen robando. Entonces, el tema es las sanciones, el tema es la corrupción, el tema es el chavismo. ¿Cuál es el tema, Plasencia? Plasencia que ya está mostrando dotes de malabarista y de admirador de Rihanna, de personalidades, pero en el tema de la diplomacia y la representación de Venezuela, del gobierno de facto, le queda muy cuesta arriba responderle a un venezolano una pregunta sencilla: ¿y qué pasó con los 350 mil millones de dólares que ustedes administraron y que se robaron antes de las sanciones? Eso no cuenta. Eso no hubiese mejorado la situación en Venezuela. Los 2.000 millones que estábamos comentando hace rato del viceministro de Energía que se llevó para Andorra y que hizo delicias con esos recursos, eso no cuenta. Eso no es parte de la historia. Plasencia, sea serio. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Y esto es Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso electoral celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela calificó como una burla y la mayor estafa política lo sucedido en el estado Barinas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la elección a gobernador del estado y ordenara la realización de nuevos comicios. En un duro comunicado, el Partido Comunista aseguró que se comprobó la falta de independencia de los poderes del Estado venezolano como una verdad objetiva y una certera agresión a la democracia por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El Partido Comunista también acusó al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República de constituirse en instrumentos al servicio del ventajismo electoral en favor de la opción gubernamental. La flagrante y sistemática agresión al Estado de Derecho es uno de los mayores delitos del gobierno de Nicolás Maduro, sostuvo la organización política. Y también, por otra parte, la organización IPIS Venezuela ha presentado un balance de lo que ellos consideran fueron las limitaciones y violaciones a la libertad de prensa durante el periodo de las elecciones del pasado 21 de noviembre. Ha dicho que durante estas elecciones regionales y municipales se concretaron 48 violaciones a la libertad de prensa a lo largo de la jornada. Durante estas elecciones, IPIS documentó limitaciones a los derechos de al menos 86 trabajadores de la prensa, 4 medios de comunicación y 2 defensores de los derechos humanos. Por otra parte, Freddy Superlano convocó al pueblo de Barinas a defender lo que se llama su elección como candidato a la gobernación de esa entidad. Hay varios escenarios que están planteados. El proceso de conversaciones en México. Yo no sé si el régimen tiene interés, ¿no?, en que esto sea así. Y de ser así, pues por supuesto el tema de Barinas, lo que acaba de suceder, pues va a ser seguramente el tema de discusión, de debate y conversación. Hoy la unidad, que ha cometido errores siempre, porque somos humanos, y más cuando enfrentamos una dictadura como esta, con todos los poderes y en este contexto del país, pues por supuesto, pero siempre hemos ido corrigiendo tras la marcha, a veces quizás no tan rápido como la gente quisiera, como debería ser. Pero yo creo que el aprendizaje hoy en día que le puede quedar a los factores de oposición, bueno, es que tenemos que construir cada vez más y más unidad. Es que tenemos que conseguir cada vez más y mejores condiciones.
Según el informe Prensa sin Acceso durante los comicios regionales y municipales de 2021, los principales victimarios de violaciones a las libertades informativas fueron militares del Plan República y coordinadores de centros electorales. El reporte detalló que Portuguesa, Monagas, Lara y Mérida fueron las entidades donde se reportaron mayor cantidad de casos vulnerables. En el ámbito digital hubo bloqueos a diversos portales informativos como Vivo Play, BPI, NTN 24, Noticias al Día, Alberto News, Carauta Digital, Monitoreamos y Armando Info. Esto es lo que reseña finalmente el informe Prensa sin Acceso durante los comicios regionales y municipales del 2021. También continúan los procesos de juramentación de los nuevos representantes electos de este proceso el 21 de noviembre. En Carrizales, José Morales asume el cargo de alcalde este día 1 de diciembre, lo asume después de diversas actividades. También se ha señalado otras actividades de nombramiento como el próximo 3 de diciembre, cuando asume el nuevo gobernador electo por el estado Táchira, quien Frei Bernal, quien tendrá a partir de este momento la actividad de gobernador una vez sea designado por el Consejo Legislativo este 3 de diciembre. Y el alcalde electo del municipio de Urdaneta, José Leocadio Carrillo, en el estado Trujillo, afirmó a los medios de comunicación que quienes tienen en su poder las tarjetas de los partidos políticos deberían ser asesores de nuevas generaciones que también quieren progreso para Venezuela, desarrollando sus propios proyectos y no solo seguir lineamientos. Carrillo insistió que la división de los factores opositores no ayuda en nada. Instó a la unión de todos los que desean un cambio en el país. Aquí me declaro como independiente, siempre ha sido así. José Leocadio Carrillo consiguió el apoyo de 7.699 votos para convertirse, luego de 20 años de dominio chavista, en el nuevo alcalde del municipio de Urdaneta en el estado Trujillo, respaldado por la tarjeta de la MUD. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, fue el reporte Vigilante Electoral en la tarde de hoy. Contratos y artimañas, las andanzas de un empresario petrolero rojo en Monagas. Pues una investigación expuesta y ha expuesto estas andanzas de ese empresario rojo ligado a PDVSA, que tendría como centro de operaciones el norte del estado de Monagas. Se trata de Carlos Enrique Abreu Bello, quien detallan posee más de 6 adjudicaciones directas con PDVSA, firmado desde el año 2018. Él forma parte de este grupo de empresarios conocedores y no conocedores del área petrolera que se han alineado a PDVSA. Es lo que ha venido revelando la información. En ese año fueron 5 las empresas que cerraron acuerdos cooperativos con el gobierno de Nicolás Maduro. Estos pues establecieron cesión temporal de campos petroleros a cambio de pagos y montos variables, con la condición de garantizar un incremento importante en esa producción del crudo. Bueno, y hoy se realizó una actividad muy interesante. Lucas Gómez, gerente de fronteras de Colombia, también el embajador de Alemania, Peter Sattaxek, embajador de Alemania en Colombia, y funcionarios de diversos rangos de todas las oficinas vinculadas al tema migratorio en el departamento norte de Santander, realizaron parte de la caminata de la ruta caminante en este departamento norte de Santander. Iniciaron en La Parada muy temprano y están caminando con un proyecto de hacer la ruta completa hasta Bucaramanga. Caminar 2 días es lo que tienen prevista estas personas. Visitaron diferentes centros de atención que se han conformado para atender a la población migrante retornada y de acogida. Después de 3 horas llegaron al terminal de Los Patios, donde adelantaron acciones para evitar que los migrantes sean víctimas de redes de tráfico y trata de personas. Durante la visita realizaron control y seguimiento en el Centro de Atención Sanitario y Transitorio de Los Patios, en donde compartieron con representantes de donantes y revisaron la implementación de la ayuda humanitaria para migrantes, refugiados y la comunidad de acogida. Para el embajador de Alemania en Colombia, Peter Sattaxek,
Esta es una manera eficiente de comprender mejor el tema de la migración, ponerse los zapatos de los migrantes venezolanos. Por eso vine al Departamento Norte de Santander a caminar con el gerente de frontera. Gracias por organizar la ruta caminante y visibilizar así el tema migratorio. Y esto me parece extraordinario. Excelente. O sea, ¿cómo comprender la realidad del caminante si no te pones en los zapatos del caminante? Y si no caminas al lado de él. Y lo hicieron, lo están haciendo. Aspiran llegar, en 2 días, llegar a Bucaramanga. Vamos a ver si le rinde la ruta. Tienen que estar bien preparados para hacerlo en 2 días. Generalmente los migrantes tardan entre 3 y 4 días en esta misma ruta. Y Nicolás Maduro anuncia que reforzará los protocolos en la frontera ante la variante Omicron. Pues así lo ha venido anunciando Nicolás Maduro en el día de hoy, que su gobierno reforzará estos protocolos de ingreso en la frontera venezolana con medidas de prevención ante la aparición de esta nueva variante o cepa. Así lo ha venido denotando en el día de hoy. Hemos estado muy pendientes en este comunicado permanente de la OMS, que ha comentado Maduro, quien aprovechó para pedir a la población mantener las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios. A mí sí me gustaría saber, Alan, ¿cuáles son esas medidas que tiene el gobierno en protocolos de bioseguridad con el tema del COVID-19? Porque está pidiendo unos protocolos que no existen para esta nueva variante cuando tiene a un país totalmente sumergido en una crisis total a nivel de salud. ¿No te has dado cuenta que no han vuelto a publicar cifras de PCR aplicadas? No, para nada, en absoluto. ¿Por qué? Porque no las están haciendo. No las están haciendo. No las están haciendo. Entonces, ¿de dónde parte el control? De un principio, la aplicación de pruebas PCR para determinar la intensidad de la infección en Venezuela. Pero esto no se ha vuelto a hacer. Y las cifras que lucen y salen a diario son cifras falsas, cifras modificadas y ajustadas a las necesidades políticas del régimen. Pero de que el COVID en su variante Delta, por ejemplo, ha avanzado mucho en Venezuela, es cierto. Pero ¿cómo van a controlar la Omicron si ni siquiera están aplicando pruebas PCR aleatorias? Es que es lamentable la situación y ante eso el COVID-19 muestra las cifras del gobierno, 649 de esos nuevos contagios, 11 fallecidos, es lo que se ha venido presentando, y esas cifras las ha venido presentando Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, quien realiza estas pruebas y quien muestra estos resultados a través de la página en Twitter. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema Comando Borracho, muy famoso en la década de los 90 en Venezuela, de Mermelada Bunch, que nos lo ha traído esta tarde para iniciar la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, porque estamos en la segunda hora del programa. Seguimos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM Estéreo. Continuamos con más información. Y trabajadores de CanTV hacen yogur, vino y Texan para aumentar sus ingresos. Así está la situación tan complicada. Quisanda, en Valencia, Estado Carabobo, para exigir la discusión de la convención colectiva que tiene 3 años paralizada y que apenas les permiten un ingreso por debajo de los $4. Con pancartas y además gritos y consignas, pues los trabajadores han pedido a los representantes del Ministerio de Trabajo que realicen las acciones necesarias para que los representantes de CanTV inicien la discusión de la convención colectiva para buscar esas mejoras salariales y laborales que requieren los 1.200 trabajadores que hacen vida en ese estado. Bueno, y una noticia, Venezuela será sometida, evaluada a un examen periódico universal de derechos humanos. Esta evaluación se hará el 25 de enero del 2022. Venezuela participará por tercera vez en el examen periódico universal, donde los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas podrán evaluar el cumplimiento y compromiso del Estado venezolano en los derechos humanos, específicamente los avances, retos y problemáticas que han surgido o persistido desde el 2016, año en que se realizó el examen anterior.
La EPU fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de evaluar el récord de los 193 estados que actualmente son miembros de la ONU en materia de derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales. Al igual que otros exámenes de derechos humanos, el EPU se realiza de forma periódica cada 4 o 5 años, cuyos periodos de evaluación son denominados ciclos, iniciando en el 2011 el primer ciclo y en el 2016 el segundo ciclo, y actualmente Venezuela participará en el tercer ciclo. Y ahora, ante la realidad de Venezuela, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saldrá Venezuela en el próximo examen del 22 de enero? Yo creo que no alcanza a salir ni raspado, ¿no? Ni con nota de 2, no alcanza a salir ni con nota de 2. Nota mínima. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre de aquí al 22 de enero. Y la red de recuperación, la plataforma que ayuda a los venezolanos vulnerables en Perú, pues para cubrir la demanda de las necesidades básicas de los migrantes venezolanos que se encuentran en Perú, se creó la red de recuperación, una plataforma web gratuita de intercambio de bienes y de servicios. El proyecto fue creado entre NextClick y diversos grupos donde se han presentado en Perú y se han presentado con el fin de apoyar a las organizaciones que trabajan directamente con la población venezolana. Por medio de la plataforma, pues se exponen esas necesidades que presentan esas diferentes organizaciones que atienden a los desplazados de Venezuela y a mirar cuáles son esas ofertas de productos, de servicios, de información, de capacitaciones y además de donaciones a otras organizaciones. Esta idea nace pues con la iniciativa similar de Netflix en un contexto implementando un software que apoyaba a la población Kenia, Uganda, Sudán, Irán, entre otros, y es la primera vez que se aplica en Latinoamérica y puede encontrarse a diario ofertas de artículos de higiene, ropa, alimentos, asesorías migratorias y además otras alternativas. También pueden publicar sus necesidades, las empresas afiliadas pues los contactarán para ofrecer su ayuda. Esto es lo que se ha venido precisando el director de este programa. Bueno, el representante de la UNICEF para Venezuela entregó su carta de acreditación. Es el nuevo representante de UNICEF. Él llegó el pasado 24 de octubre con el objetivo de dar continuidad a los programas acordados por el gobierno venezolano y orientados a la protección y realización de los derechos de cada niño, niña y adolescente. El representante para Venezuela del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Abubakar Mabahabi Sultán, llegó y se reunió con el viceministro de temas multilaterales de Venezuela, Rubén Darío Molina, y entregó la carta que le acredita para ejercer el cargo en la nación. Esta es una nueva oportunidad para mejorar la relación con organismos internacionales, aseguraron algunos expertos sobre la materia. Y denuncian que 10.000 pacientes venezolanos han cruzado la frontera en busca de los tratamientos contra el SIDA. Pues la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, ha denunciado la compleja emergencia humanitaria que vive el país. Los pacientes con SIDA pues han tenido que salir del país en busca de su tratamiento. A través de su cuenta en Twitter, Rosales aseguró que 10.000 pacientes han tenido que cruzar la frontera en búsqueda de ese tratamiento que el régimen les está negando en este momento. También asimismo ha destacado que en el Día de la Lucha contra el SIDA pues han alzado la voz aquellos que no pueden tratarse debido a esa emergencia humanitaria. Es vital la cooperación internacional. Bueno, y vamos a escuchar el reporte de Vigilante Electoral a esta hora en este espacio de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y esto es Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso electoral celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, y para la organización Observatorio Electoral Venezolano, las dos sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dieron un giro inesperado al proceso de elección regional y municipal del 2021. Sus decisiones, a su juicio, ensombrecen la ruta electoral al desconocer la voluntad popular expresada el pasado 21 de noviembre por los electores del estado de Barinas.
La evaluación integral del proceso comicial finaliza una vez terminan las actividades propias de la etapa postelectoral. En este caso, indica el Observatorio Electoral Venezolano, las órdenes del poder público que ejerce la jurisdicción contencioso electoral afectan los esfuerzos que se venían dando en función de la restitución del voto como instrumento de cambio en democracia, materializados, entre otras cosas, con la conformación de un Consejo Nacional Electoral más plural, el refuerzo de las auditorías, la actualización más amplia del registro electoral, la habilitación de tarjetas y el logro de una observación electoral más plural. En ese recuento de hechos que tiene el Observatorio Electoral Venezolano, se señala que hubo dos boletines importantes, el de la medianoche del 21 de noviembre, en donde se dejaban de lado los resultados en los estados Apure y Barinas, y el del lunes 22 de noviembre, cuando el CNE divulgó el segundo boletín de resultados con la transmisión del 99% de los mismos y dejó todavía en suspenso los resultados definitivos de Apure y Barinas para luego, momentos posteriores, Eduardo Piñate ser designado como mandatario regional de Apure, no así en el caso de Barinas. Esta situación, a juicio del Observatorio Electoral Venezolano, cuestiona la imparcialidad de distintos sectores, no solamente del poder electoral, sino también del poder judicial. Enarbola una reciente y desconocida inhabilitación al candidato opositor. Las proyecciones que daban como gobernador a la gobernación del estado llanero y bastión del chavismo al chavismo no se cumplieron. Nadie, hasta una semana después de la votación, impugnó la postulación. El Tribunal Supremo de Justicia convoca una nueva elección y también fija la fecha, una atribución del poder electoral. Los hechos coinciden con las críticas al alto gobierno que ha lanzado contra la misión de observación electoral de la Unión Europea. También, por otra parte, otro centro de investigación, el Observatorio Acceso a la Justicia, ha señalado que la regulación electoral antes del 21 de noviembre limitó la propaganda electoral mediante las redes sociales. Las elecciones de la representación indígena se postergaron arbitrariamente para el día 26 de noviembre. Las inhabilitaciones de candidatos y persecución a intervención judicial de los partidos políticos opositores limitaron la competencia electoral. La desigualdad en la campaña electoral, hubo cadenas de radio y televisión con fines proselitistas y el oficialismo usó fondos, recursos y medios públicos. El Consejo Nacional Electoral no informó suficientemente en los medios de comunicación social sobre el manejo de maquinarias de votación, voto entubado o cruzado. En las páginas del CNE se registraron 612 modificaciones, 530 adherencias y 58 renuncias durante la tercera fase del proceso de postulaciones que no se reflejaron en la boleta de votación. Otra de las irregularidades en el caso del propio proceso electoral, según esta organización Acceso a la Justicia, fueron la necesaria presencia de observadores de la misión electoral de la Unión Europea para controlar algunas irregularidades dentro del proceso. La convocatoria a votar por partidos del oficialismo a través del sistema Patria, la ausencia de tinta indeleble, el diseño de máquinas de votación que dificultaba la libertad de elegir a candidatos de forma cruzada, el uso de voto asistido como herramienta de ventajismo, el comportamiento irregular de los efectivos del Plan República en algunos centros de votación, la presencia de puntos rojos en las cercanías de los centros de votación, las irregularidades en la apertura y cierre de centros, también el retardo injustificado del CNE para emitir el primer boletín de los resultados electorales y la baja participación de votantes con un 58,2% de abstención. Desde el punto de vista de la organización Acceso a la Justicia, estas eran las irregularidades y son las irregularidades detectadas en el análisis del proceso electoral del pasado 21 de noviembre. Y esto fue Vigilante Electoral. Una rápida. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, después de Vigilante Electoral. Y vamos a escuchar las declaraciones del diputado Macario González, quien ha ratificado la gravedad del despojo electoral ocurrido en Barinas. Bueno, el tema que discutimos es sumamente delicado, preocupante, grave, porque se constituye en una tragedia política. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nosotros no podamos dirimir nuestras diferencias a través del voto?
En este sentido, la Unidad Democrática tomó la decisión a sabiendas de todas las dificultades que es concurrir al proceso electoral en Venezuela, porque diagnosticamos que este pueblo ha sufrido demasiado. Hay muertes por hambre, pobreza extrema, caos en los servicios públicos y gente que se nos va porque no consigue la manera de vivir en su propia patria, en su propio territorio. Esto empujó en gran parte la decisión de la Unidad Democrática de concurrir al evento electoral del 21 de noviembre. El régimen quiso barnizar este proceso como democrático y cívico, una gran fiesta, pero finalmente los resultados que fueron observando los hicieron cambiar de opinión. En consecuencia, decidieron darle el palo a la lámpara, es decir, burlar la soberanía popular, tanto con informes, con hechos que ya el informe de la Unión Europea recoge muy bien, incluso haciéndole algunas concesiones, pero en todo caso recogen todo el ventajismo que se puso en plena vigencia, lo cual demuestra que las elecciones no cumplen con un estándar universal de elecciones aceptables. Y en el caso de Varina, pues el descaro total, una actuación brutal, es decir, ocultar un resultado electoral por más de 8 días, por 3 actas. 3 actas que tuvo el Plan de República en sus manos, que merece una explicación de por qué el Plan República, las Fuerzas Armadas se comportan de esa manera, confabulados contra la soberanía popular. Después el órgano competente no mudo ante este hecho, un ping-pong con las 3 actas, finalmente no dan ninguna declaración y las actas terminan en manos de la sala electoral, que es prácticamente el verdadero órgano electoral de la dictadura. Pero que lo declaren, que lo digan. Vamos a salir de este simulacro que tienen, según la cual ante la opinión pública nacional y mundial hay un Consejo Nacional Electoral, pero finalmente el órgano al cual ellos acatan o dan instrucciones es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Más sincero en esta materia fue Pinochet, en el sentido que dijo, el órgano electoral lo dirige el ministro de Defensa, o el propio Daniel Ortega, que por allá en una oportunidad su hermano, Humberto Ortega, fue el que condujo el órgano electoral. Aquí todo un simulacro, una pantomima, porque no se atreven a reconocer que están violando la soberanía popular, que están contra la democracia y por la consolidación de un proceso autoritario y dictatorial, y en consecuencia hacen simulacros. Bueno, nosotros, y también tienen con ese plan la idea de que nosotros renunciemos al derecho al voto. Pues se equivocan. Nosotros hemos definido que para la tragedia que vive el país vamos a luchar por condiciones que garanticen elecciones para producir el cambio que el país quiere. Ese cambio quedó absolutamente demostrado. La tarjeta de la Unidad Democrática por encima, con más de 4 millones de votos sobre la tarjeta del PSV y sus aliados, sus cooperadores, con más de 3 millones, pero por debajo de la Unidad Democrática. Y en el caso pues de Varina, evidentemente en la cuna, en esa madriguera de la corrupción, pues Frei Superlano con la Unidad Democrática claramente por encima. Ahí pues no aguantaron ya las circunstancias y decidieron, como dije antes, darle el palo a la lámpara. Bueno, que quede claro que este proceso electoral, como lo decía bien el presidente Guaidó, no legitimó a la dictadura, todo lo contrario. Hoy el usurpador está desnudo ante el mundo y además deslegitimado una vez más por un proceso en el cual llamaron ellos mismos a la consulta popular. De manera que Venezuela no es roja. Varina
no es roja, y es precisamente por lo cual decidieron intentar seguir bloqueando una salida de paz para Venezuela, dirimiendo nuestra diferencia a través del voto. No nos van a sacar de esta ruta porque les dé la gana. Nosotros vamos a partir de ahora a continuar luchando por la reinstitucionalización del país para tener un CNE que tenga la majestad de que el voto se cuenta y sale a favor de quien la soberanía popular lo expresó, por poder judicial decente, apegado a la ley, y los otros poderes públicos. Dirán algunos que eso es idílico, que eso es soñar. Bueno, para conquistar una mejor Venezuela hay que soñar y hay que tener esperanza y no hay que cansarse y hay que insistir. Nosotros vamos a insistir en una salida electoral, constitucional, pacífica del proceso de esta crisis, de esta tragedia que vivimos, y en ese sentido vamos a acompañar al presidente Guaidó en esa lucha. Y esperamos que la comunidad internacional, visto lo que ocurrió, nos siga respaldando en esta lucha. Siempre los sueños han tenido muchos tropiezos, pero como lo dijo nuestro historiador José Gil Fortul, a la final, a las ideas nobles, buenas, a las ideas justas, siempre le llega la oportunidad. Más temprano que tarde llegará también esa oportunidad a Venezuela, porque estas ideas les va a llegar, como lo decía él, la sonrisa del alba y el resplandor del sol. Sigamos adelante, y mi reconocimiento a Freddy Superlano y al pueblo de Barinas por esa gallardía y ese coraje que han tenido para lograr el resultado obtenido en una pésima lid a la cual concurrieron, pero con un buen resultado. Mis felicitaciones al Freddy y al pueblo de Barinas y a todo el pueblo de Venezuela que nos acompañó también para demostrar la minoría en que está la dictadura hoy en Venezuela. Bueno, y después de esa importante declaración, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, es el tema de Bacanos, Se Fue. El tema que nos permite iniciar así el último segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde del día de hoy. Y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y en esa materia Venezuela, como en otras materias, está raspada. En VIH en Venezuela, sin antirretrovirales por parte del Estado venezolano, es decir, por parte del régimen, por el gobierno de facto, desde hace 5 años. El Ministerio de Salud dejó de comprar antirretrovirales en el 2016, por lo que los venezolanos y venezolanas con VIH dependen de la donación de antirretrovirales de parte del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria. Ocurre que ese apoyo termina este año 2021 y las organizaciones aún están a la espera de una nueva respuesta del Fondo Mundial que confirme la extensión del apoyo por 2 años más. Venezuela, repito, no ha vuelto a comprar antirretrovirales y el Estado venezolano se ha hecho el desentendido con este tema. Y ocurre que hay cientos de venezolanos que están afectados por el virus, por el VIH, y que esperan el apoyo y no tienen los recursos para poder garantizarse ellos mismos su atención médica. Algunos incluso han tenido que pasar la frontera, buscar en otros países lo que en Venezuela no hay: tratamientos efectivos y garantizados y seguros contra el SIDA, una situación contra el VIH, una situación que es de verdad bastante lamentable, bastante grave y que afecta a una buena porción de la población venezolana. Y hoy otra noticia. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado al general venezolano Cliver Antonio Alcalá Cordones de su lista de capos de la droga. Así lo afirmó el periodista de la AFP Joshua Goldman por medio de su cuenta de la red social Twitter. Incluso cuando se encuentra en una cárcel de Nueva York por cargos de tráfico, Cliver Alcalá Cordones fue sancionado por presuntamente usar su puesto en el ejército de Venezuela para ayudar a los colombianos a asegurar armas. Luego fue un feroz oponente de Nicolás Maduro. Por otra parte, Goldman detalló que la exclusión de Alcalá Cordones de la lista es una sorpresa
lo habían estado buscando durante varios años. Probablemente tenga que ver con el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz de Colombia. Su nombre apareció en la página 23 de una lista de decenas de excombatientes de la FARC que estaban siendo eliminados de la misma lista de la OFAC. Y ahora tenemos en línea telefónica a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Buenas tardes, Alan, Nancy, audiencia, desde acá, desde esta zona de frontera. Les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, vamos a presentarles a ustedes algunas de las noticias más importantes hasta este momento. Y tal como se esperaba, el día de ayer tomó posesión el general Alejandro Miguel Navas Ramos como gobernador encargado del departamento de Arauca. El gobernador encargado destacó en su discurso de juramentación: vengo a cumplir un corto encargo. Ante el presidente de la Asamblea Departamental, Willington Rodríguez Benavides, tomó posesión el doctor Alejandro Miguel Navas Ramos como gobernador encargado del departamento de Arauca, luego de que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, expidiera el decreto 1543 del 26 de noviembre del 2021. Navas Ramos, quien se venía desempeñando como asesor del Ministerio del Interior, estuvo acompañado en el recinto por los funcionarios del gabinete departamental y los diputados, quienes pidieron al nuevo mandatario continuar con la ejecución del plan participativo de desarrollo Construyendo Futuro, que fue construido con la comunidad de los 7 municipios. El gobernador encargado recibió de manos del presidente de la Asamblea el plan de desarrollo, considerado como la carta de navegación del territorio araucano. El gobernador Alejandro Miguel Navas es un hombre experimentado con conocimiento en las artes militares. A su turno, el gobernador encargado sostuvo que en mi paso, así lo señaló, por Arauca es transitorio. Vengo a cumplir un corto encargo como servidor público delegado por el señor presidente. Confiamos que el doctor Facundo Castillo Cisneros, gobernador de los araucanos, goce de todas las garantías constitucionales del debido proceso para que regrese pronto a Arauca, manifestó el mandatario seccional, quien a su vez expresó gratitud y liderazgo a la gobernadora encargada, Erika Parales Pérez, por su entrega frente a la administración departamental. Lo cierto que el departamento de Arauca ya tiene gobernador encargado, el doctor Alejandro Miguel Navas Ramos. Ayer y había muchas expectativas, había muchos comentarios. Se decía que el gobernador encargado venía a hacer cambios en la política del departamento. Sin embargo, él destacó que seguiría trabajando con el proyecto que ya se había establecido con los 7 municipios y que encabezaba el gobernador Facundo Castillo. Por otra parte, amigos, 60 gestores de convivencia atenderán los conflictos en las comunidades. El alcalde de Arauca, Edgar Tobar, junto a la Fuerza Pública, graduaron a 60 personas como gestores de convivencia, los cuales tendrán la responsabilidad de atender los conflictos en sus comunidades. Serán conciliadores y buscarán evitar que las personas terminen con problemas judiciales. Fueron capacitados y tienen la responsabilidad de lograr una sana convivencia. Así lo dijo Marta Mantilla, secretaria de Gobierno. Expresó que los gestores de convivencia tendrán la responsabilidad de buscar justamente la interacción y la sana paz en cada una de sus comunidades. Para el alcalde de Arauca, todos los graduados son personas comprometidas, responsables y con sentido social. Finalizó diciendo que está seguro que van a mejorar en temas como la seguridad. También
a partir de esta semana comienza a solicitarse el carnet de vacunación para los niños mayores de 12 años. Esto, bueno, con la intención de que todas las personas, todos los niños y jóvenes comiencen también a tener su vacunación debido a la situación que se ha presentado y prevenir también que Arauca, en este departamento, continúe la expansión del virus. También el departamento de Arauca recibe nuevo reconocimiento de INVIMA, el ente rector vuelve a ser asignado nodo territorial en farmacovigilancia. Brenda Colina, referente del programa de inspección de vigilancia y control de medicamentos de la Unidad Administrativa Especial en Salud de Arauca, explica que son nodos de la red todas las entidades o instituciones que hayan establecido más de un contacto vía electrónica, escrita o telefónica con el Programa Nacional INVIMA para el envío de información científica, comunicaciones de interés y reportes de eventos adversos. Para lograr esta distinción pasaron por la evaluación de todas las acciones realizadas respecto a los reportes en las plataformas de los eventos relacionados con problemas en medicación. También cobraron importancia las capacitaciones a los profesionales de los diferentes establecimientos farmacéuticos o servicios de atención farmacéutica del departamento de Arauca. La región demostró articulación entre otras entidades para realizar esta misión y además sustentó varios foros realizados. También, amigos, se ha reportado problemas con el suministro de agua en esta zona de frontera. En varias oportunidades el servicio se ha afectado por cortes repentinos, lo que ha generado algunas molestias en la comunidad. Igualmente, el servicio de comunicación vía internet también ha estado bastante afectado en los últimos días. Bueno, Nancy y Alan, esto es todo por los momentos. Gracias por el contacto. Desde acá les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y ese fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. José Toro Hardy, al hacer un análisis del tema de Barinas, ha indicado que Freddy Superlano habría sido indultado junto con otros 110 opositores por un decreto de fecha 31 de agosto del 2020. ¿Cómo es que ahora lo inhabilitan de manera sobrevenida por una acción penal extinguida? Señala José Toro Hardy que esto es un exabrupto jurídico y que en algún momento, cuando se recomponga la democracia en Venezuela, estos hechos tienen que ser sancionados por ser delitos. Y los indultados por Nicolás Maduro, que participaron en las elecciones del 21 de noviembre, estos 5 dirigentes opositores que fueron indultados por esta administración y además que participaron en estas regionales municipales del pasado 21, Hola. Pues es ahí donde viene mencionando y hablando hoy Américo de Gracia, quien lanzó a la gobernación del estado Bolívar y quedó de tercero en esta contienda, mientras que los candidatos Ángel Marcano del Partido Socialista Unido de Venezuela resultó totalmente vencedor. Ante esto, pues se ha venido manifestando, dice, si estaban indultados, ¿por qué los dejaron participar? ¿Cuál era la intención de dejarlos entrar en estos comicios electorales del pasado 21 de noviembre? Bueno, y el indulto como perdón presidencial es irreversible, lo indica el abogado Juan Carlos Delgado. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia desafió y violó esta tradición jurídica al desconocer un indulto de Maduro de agosto del 2021, concedido a Freddy Superlano. ¿Será que no lo reconocen como presidente o ellos desconocen el Estado de Derecho? Pregunta Juan Carlos Delgado. Y el Cactus venezolano-americano buscará presionar las políticas a favor de venezolanos en Estados Unidos, pues la comunidad venezolana en Florida ha creado este Cactus venezolano-americano
en una organización para promover la democracia en Venezuela, impulsar las políticas que mejoren la vida de los ciudadanos en Estados Unidos y eventualmente pues presentar candidatos que presenten sus intereses. Así lo ha informado el día de hoy su directora Adelis Ferro. La activista también precisó que el nuevo grupo fue fundado bajo el paraguas de la Organización Nacional Latino Victory Funds, que está alineado con las políticas democráticas. También subrayó que se inaugurará oficialmente el día viernes en el sur de la Florida. Este grupo pues buscará promover, defender y apoyar las políticas que mejoren la vida y la calidad de todos los venezolanos, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Bueno, y los trabajadores de la empresa telefónica CanTV siguen en la calle en Barquisimeto en protesta por el incumplimiento del patrono. Han indicado que se ha violado reiteradamente la contratación colectiva y se les ha dejado sin beneficios mínimos que le puedan garantizar una estabilidad. Asimismo, han exigido de la empresa el pago de recursos atrasados, de bonificaciones que no se han cancelado aún y que todavía siguen pendientes para poder estabilizar en alguna medida su situación económica antes de las festividades decembrinas. Y el gobierno comienza a pagar Amor Mayor a través del sistema Patria. Pues el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a entregar el día de hoy ese pago de Gran Misión Amor Mayor que corresponde al mes de diciembre a través de ese sistema Patria, y a través del canal de Telegram pues ha informado a los diferentes beneficiarios que este monto es de 7 bolívares, también recibido por los adultos mayores que reciben este beneficio. Este monto es equivalente a $1,5 según el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo. Bueno, y el Colegio Nacional de Periodistas rechazó a través de su secretario general el nuevo ataque contra el gremio periodístico del país ocurrido en el estado Monagas, en donde fue asumida por una instalación militar y policial la sede del Colegio Nacional de Periodistas en esa entidad. Han denunciado de manera reiterada esta condición y exige el Colegio Nacional de Periodistas la pronta e inmediata devolución de la sede del colegio en ese importante estado venezolano. Y la cifra de migrantes equivalentes es de 3,6% en la población mundial. Pues estas restricciones de movilidad impuestas para contener la pandemia del COVID-19 hicieron que disminuyera en gran medida el desplazamiento internacional. Con todo, pues ya son 281.000 millones de personas que viven fuera del país en las que nacieron, y esto equivale a una cifra del 3,6% de la población mundial, según el informe anual de la Organización Internacional de las Migraciones, que alerta una drástica subida de desplazamientos internos. Bueno, y con esta información nos despedimos en nuestra edición de la tarde de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM Estéreo. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.